Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar hoy en esta microclase virtual con el tema de la anterior microclase virtual, que fue, como ustedes ya saben, las fuentes del derecho. Bueno, a ver, la última microclase virtual, hablamos de la ley como fuente del derecho. Hablamos de la ley como la fuente del derecho más importante. Hablamos de la ley como la fuente primera del derecho, ¿no? Habíamos dicho que el derecho es lo general y la ley lo particular. Y que hay una suerte de identificación entre derecho y la ley. Y que esto viene porque cuando se habla de derecho, se habla de derecho positivo. Y el derecho positivo, por lo general, está compuesto de leyes. El Código Penal, el Código Civil, la ley de tributación de los impuestos aduaneros, etc. El derecho está formado por leyes. El derecho natural, no, en este sentido, el derecho positivo argentino. El derecho positivo argentino tiene fuentes y la más importante es la ley. Bien, espero que esto haya quedado claro. También vimos algunas de sus características, bueno, la coercitividad, la obligatoriedad, la generalidad y la territorialidad también. Bien. La segunda fuente del derecho positivo, y más precisamente del derecho positivo argentino, es la costumbre. ¿Se acuerdan cuando Hans Kelsen, nuestro amigo Hans Kelsen, decía que el derecho es la ley y la ley es el derecho? Bueno, como vemos, el derecho positivo argentino, el derecho argentino, reconoce fuentes que quizás Hans Kelsen no hubiese reconocido propiamente. Entre ellas la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Bueno, la costumbre en términos jurídicos se ha definido de muchas maneras. Yo les propongo esta definición que me parece la más simple y sobre todo la más asequible para quienes no quieren profundizar en el tema. La costumbre es una conducta o una acción que se repiten a lo largo del tiempo con la convicción subjetiva de que esa acción o esa conducta son obligatorias. Repito, una costumbre en términos jurídicos es una acción o una conducta que se repiten a lo largo del tiempo con la convicción por parte de quien realiza la acción o la conducta de que esa acción o esa conducta es obligatoria. Ahora bien, ¿dónde está la gracia de todo esto? La gracia está en que esa conciencia de obligatoriedad de la acción o de la conducta es una suerte de ley para la persona. ¿Se entiende esto? Ahora vamos a explicarlo un poquito mejor. Por ejemplo, Ruggiero, que es un jurista, propuso la siguiente definición de costumbre, que es la que tiene en el libro. La costumbre, dice Ruggiero, consiste en la observancia, o sea, en el respeto constante y uniforme de un cierto comportamiento para los miembros de una comunidad social con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Esa sería otra posible definición de la costumbre. Lo que vemos entonces acá, los elementos de la costumbre en un sentido jurídico son los siguientes: la acción o la conducta, que es lo objetivo, y lo subjetivo, que es que yo realizo en forma constante y uniforme esa acción o esa conducta porque siento que es obligatoria. Aunque Ruggiero habla de la necesidad jurídica, en verdad es la obligatoriedad. Por ejemplo, una costumbre podría ser la de saludar a alguien cuando uno lo ve y no ha, como se decía en mi época, no ha dormido con él. O sea, cuando uno se encuentra con un amigo, en Argentina, por ejemplo, se saluda con un beso en la mejilla. En España, por ejemplo, es con un beso en cada mejilla, son 2 besos. En otros países los amigos se saludan sin darse besos. Bueno, eso es una costumbre. En este caso es una conducta, porque es algo que se va repitiendo en el tiempo, no es una acción aislada, es una conducta. Ahora bien, la persona que realiza el saludo lo hace porque sabe que no saludar a alguien podría considerarse falto de respeto o sería una señal de desconsideración para con el otro. Bueno,
Esa conciencia de obligatoriedad es lo que codifica la costumbre. Ahora bien, la costumbre que nos interesa a nosotros como segunda fuente del derecho es aquella cuya obligatoriedad viene dada por una conciencia de que si no se cumple la acción o la conducta, se está violando la ley, por así decirlo. ¿Se entiende? Ahora vamos a profundizar todo esto. A ver. La costumbre en términos jurídicos, la costumbre de contenido jurídico que a nosotros nos interesa, tiene elementos objetivos y elementos subjetivos, como ya dijimos. El elemento objetivo de la costumbre, ¿cuál es? La acción o la conducta. Saludar a alguien que uno no ha visto. Por ejemplo, en alta mar, los barcos, cuando se aproximan, se tocan bocina, por así decirlo, para indicar que son amistosos. Esa costumbre no está escrita en ningún lado. No hay una ley de alta mar que diga que los barcos en alta mar tienen que saludarse con un toque de bocina. Sin embargo, es una costumbre. Y esa costumbre se traduce en una acción que, dado que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, es una conducta, que es la de saludarse con bocinazos. Bueno, elemento objetivo de la costumbre, la acción o la conducta. Y además esta acción o conducta tiene que ser uniforme, o sea, tiene que ser siempre la misma y constante en el tiempo, ¿sí? Esto se ve muy bien en la facultad, pero bueno, no importa, nosotros lo vemos simplemente porque no hay necesidad de abundar más. Elemento objetivo de la costumbre, la acción o la conducta, que por lo general va a ser siempre una conducta. ¿Por qué? Porque una conducta es una acción que se repite. Por lo tanto, la costumbre en verdad siempre va a estar compuesta por acciones, por conductas, mejor dicho, que se observan, que se cumplen en forma uniforme, de la misma manera, a lo largo de un tiempo bastante largo, bastante considerablemente largo en su extensión temporal. ¿Sí? Bien. El elemento subjetivo, que es lo más importante para nosotros, es la conciencia por parte de la gente, por parte de la persona, por parte del capitán del barco que toca bocina, de que es obligatorio, de que responde a una obligatoriedad de tipo jurídica, ¿sí? Obligatoriedad de tipo jurídico, el hecho de observar, de respetar esa conducta que da lugar a la costumbre, ¿sí? Bien. No sé si quedó más o menos claro el concepto de costumbre. En el derecho argentino la costumbre es una fuente que se discute bastante, sobre todo porque, como ya les dije en la otra microclase virtual, el derecho tiende a identificarse con la ley por una cuestión de seguridad jurídica, ¿no? La ley es el 95% del derecho. El otro 5% lo integran las otras fuentes del derecho, entre ellas la costumbre. Bien. A ver, el Código Civil, que es la ley nacional que regula los aspectos de la vida en relación de las personas, de los ciudadanos entre sí, desde una perspectiva civil, o sea, de convivencia, podríamos decir, reconoce la costumbre y dice lo siguiente, miren: los usos y prácticas del lugar de celebración respecto a los contratos, en cuanto sean aplicables, serán tenidos por obligatorios. O sea, la costumbre funciona como fuente del derecho cuando la ley no prevé algo específico. La costumbre, por esto mismo, es cada vez menos frecuente como fuente del derecho. Cada vez más la tendencia es a que todo esté legislado, todo esté regulado en forma clara y precisa por una ley. Pero podríamos decir, en resumidas cuentas, que cuando no hay una norma jurídica, una ley que regula una situación concreta, pero sí hay una costumbre aceptada como tal por los miembros de una comunidad, se aplica la costumbre. Por supuesto, la tendencia es a restringir estas aplicaciones que se llaman
en la facultad consuetudinarias. Consuetudo es la costumbre en latín. Por una cuestión de seguridad jurídica. La tendencia, insisto, es a que la ley sea cada vez más la totalidad del derecho. ¿Sí? Bien. La tercera fuente del derecho es la jurisprudencia, que es para mí mucho más importante que la costumbre. Ahora bien, ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es el conjunto de decisiones de los jueces sobre asuntos idénticos o similares. Por ejemplo, los jueces dictan sentencias. Si los jueces sobre una misma cuestión, por ejemplo, la llegada tarde de un alumno a clase, supónganse que eso es materia de revisión judicial por parte de un juez. Si todos los jueces, o al menos muchos jueces, empezasen a decir en sus sentencias que no hay que castigar a los que llegan tarde, se genera como una suerte de, no de ley, pero sí como una suerte de estándar de convicción de que no hay que castigar a los que llegan tarde a la escuela. ¿Se entiende esto? Eso es la jurisprudencia. El conjunto de decisiones sobre asuntos idénticos o similares por parte de los jueces, y que los jueces, si bien no tienen la obligación de respetar, salvo casos muy puntuales, sí tienen la obligación de atender, de escuchar, de comprender. A ver, los jueces están ante todos obligados por el derecho entendido como la ley. Un juez no te va a mandar a la cárcel por una costumbre ni por una jurisprudencia, por una sentencia previa. Porque el juez, los abogados, las cuestiones del derecho se resuelven ante todo aplicando la ley, que es la fuente principal del derecho. Sin embargo, por ejemplo, si para determinado tipo de homicidio 70 jueces resolvieron algo muy parecido, ese juez, si bien puede resolver la cuestión como él prefiera sobre la base de la ley, tiene que escuchar lo que los otros jueces resolvieron. ¿Por qué? Porque los jueces no son únicos. Hay un sistema de jueces en el cual hay distintas jerarquías. Este es un tema muy complejo, no nos vamos a meter, pero nos quedamos con esta idea de que los jueces tienen que escuchar lo que sus amigos jueces están resolviendo sobre temas similares. Y eso es una fuente del derecho. ¿Por qué? Porque un juez, por ejemplo, para un asesinato puede decir: mire, el juez tanto resolvió esto, yo me ciño, voy a aplicar lo resuelto por el juez tanto en la sentencia tanto. ¿Se entiende? Funciona como fuente del derecho y es muy importante porque en definitiva es lo que los jueces entienden respecto de la aplicación de la ley. La ley está acá, los jueces están acá, los jueces aplican la ley y de la aplicación de la ley a un caso real, a un supuesto de hecho, surge la jurisprudencia. Bien. Luego hay dos fuentes más, que son las fuentes quizás menos importantes, pero que hay que conocerlas, que son la doctrina y la equidad. ¿Qué es la doctrina? Es el conjunto de reflexiones de tipo jurídico que hacen los expertos en derecho, los comúnmente llamados juristas. Los juristas son estudiosos del derecho, no yo, estudiosos que dicen o que reflexionan sobre cuál es la pena justa para el delito de asesinato, cuál es la presión tributaria que habría que tener, etc. Eso es la doctrina, el conjunto de reflexiones que emana, que dinama, que surge de la reflexión de los expertos en el derecho. Y la última, la equidad, es una fuente muy discutible que viene en verdad de la forma en la cual Aristóteles entendía la justicia, que en definitiva es como una suerte de factor de corrección. O sea, ¿qué es la equidad? Se los voy a leer. Es una forma, mejor dicho se los explico, porque si no vamos a perdernos. A ver, a veces la aplicación de la ley en forma tajante, como quería Kelsen, da lugar a injusticias. Por eso, desde hace muchos miles de años, se sabe que a veces a la ley, sin desvirtuarla, sin hacerle decir a la ley algo que no dice en su texto, hay que corregirla mediante una aplicación particular. O sea, vendría a ser algo así como
dejar la dureza de la ley, que como ustedes ya saben, las leyes se dictan para la generalidad de las personas, es una forma de moderar esta generalidad de la ley para que en el caso concreto Juancito salió a robar pan para darle de comer a sus hermanos pobres, la aplicación de la ley no dé lugar a una injusticia. Por ejemplo, en virtud de la equidad, en virtud de este principio más que una fuente del derecho, aunque el libro lo plasme así, es un principio, ¿tendría algún sentido castigar penalmente a un niño que robó pan para darle de comer a sus hermanos? Bueno, de Aristóteles en adelante hay una discusión jurídica abierta, que en cada lugar del mundo tiene una solución diferente, que es que, bueno, ok, la ley está escrita, la ley dice el que robare tendrá una pena de 1 a 6 años. Perfecto, pero en este caso, más allá de la escala penal, 1 mes, 6 años, quizá esa persona ni siquiera tiene que cumplir 1 mes, porque es un niño pobre que salió a robar para darle de comer a sus hermanos. Bueno, ahí se aplica la equidad, perdón. Es, en definitiva, aplicar la ley de acuerdo con el caso concreto, sin desvirtuar la ley, pero sin que la aplicación directa de la ley, del texto de la ley, dé lugar a injusticias. Eso es la equidad. Y les voy a leer una definición que me parece muy buena de equidad, de Aristóteles. Aristóteles, que fue un grande en muchos aspectos, decía: la equidad es la aplicación de la justicia al caso concreto. Es la aplicación de lo que entendemos por justo al caso de que Juancito salió a robar pan para darle de comer a sus hermanos pobres, ¿no? O sea, es una forma de aplicación justa de la ley. Que por supuesto Kelsen diría que no. ¿Por qué? Porque para Kelsen el derecho, la única fuente del derecho era la ley. Pero nuestro sistema jurídico, en el derecho positivo argentino, que tiene una base romana y una base cristiana indudable, el derecho tiene 4 fuentes. Entonces, la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y la equidad. 5, perdón. Repito, la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y la equidad. Dije 4 porque a la quinta, a la equidad no se la considera realmente una fuente del derecho, se la considera más bien como un principio jurídico. Entonces, cuando yo tengo que resolver un caso, por ejemplo, soy juez, tengo que resolver un caso. Juancito, 18 años, robó pan para darle de comer a sus hermanos. ¿Tengo una ley? ¿Primera fuente del derecho? Claro que la tengo. Tengo el Código Penal, voy y busco el delito de robo y perfecto, artículo tanto, el que robare tendrá una pena de 1 mes a 6 años. Espera que me quiero buscar algo para ser más preciso. Ahí está. Artículo 164 del Código Penal, estaba bien. Prisión de 1 mes a 6 años para quien robare, para quien cometiese el delito de robo. Esa es la primera fuente del derecho, la ley, la más importante. En este caso la ley es el Código Penal. ¿Cuál es la segunda fuente en importancia? Bueno, la segunda fuente en importancia será, en mi opinión, no la costumbre, la jurisprudencia. Entonces yo como juez veo, hay una ley que condena con pena de prisión de 1 a 6 años, de 1 mes a 6 años el delito de robo. Bien, primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué dijeron mis colegas, los jueces, respecto de un caso análogo o idéntico? Idéntico es muy difícil que haya, ¿no? Casos idénticos. Bueno, dijeron esto, que había que condenarlos a 5 años de cárcel, a 2 meses, que no había que condenarlos, etc. Tercera fuente. ¿Qué dicen los expertos del derecho? A ver, no, bueno, en el supuesto de que fuese para robar comida con fines de subsistencia, no habrá que... Ok, perfecto. Cuarta fuente, la equidad. Porque la costumbre acá la sacamos de lado, porque como ya sabemos la costumbre se aplica muy restrictivamente en muy pocos casos y cada vez más la tendencia es a que no se aplique. Entonces,
Analicé la ley, analicé la jurisprudencia, analicé la doctrina y me queda la equidad. Pero tengo un problema. La ley la tengo que aplicar igual. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál creen que va a ser la fuente que termine predominando? O sea, tengo una ley que me dice que si robó va a la cárcel de 1 a 6 años, de 1 mes a 6 años. Tengo la opinión de los jueces, tengo la opinión de los doctrinarios, de los juristas, de los expertos en el derecho. Y tengo el principio de la equidad, que es la justicia aplicada al caso concreto. Pero ¿yo puedo dejar de aplicar la ley? No, no puedo. Entonces, si hay pruebas de que Juancito robó, en principio, esto no es así siempre, pero en principio, esto es mucho más complicado de lo que lo estoy planteando, tendría que ir a la cárcel, a pesar de todo. Pero en vez de ir 6 años, quizás va 1 mes. ¿Se entiende? Así funcionan las fuentes del derecho. Pero insisto, la más importante, las dos más importantes son la ley y la jurisprudencia. Bueno, chicas y chicos, terminamos acá nuestra microclase virtual. Y por favor les pido que todas las dudas que tengan sobre este tema me las consulten. Así seguimos avanzando. Un abrazo para todos.